A Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia, en esta ocasión con su programa Fiscal.com. Por ahora tenemos un tema muy interesante, un tema de mucho interés. Vamos a platicar de las pensiones del ISSSTE. ¿Qué se requiere para una pensión del ISSSTE? ¿Cuáles son las pensiones que hay en el ISSSTE? ¿Cómo tramito esa pensión del ISSSTE? Y tenemos pues a la mejor especialista en este tema en México, a la doctora Gloria Arellano Bernal, que es doctora en Derecho, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral. Gloria, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Salvador, es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y platicarnos de las pensiones del ISSSTE. Sí. ¿Cuántas pensiones del ISSSTE hay? Mira, o cuáles son las formas? Las formas de pensión, sí. Primero que nada hay que hacer la aclaración de que todos los trabajadores que cotizan para el gobierno federal están en el ISSSTE y que todos ya están con la nueva ley del ISSSTE. No es como en el seguro, como platicábamos la semana pasada. Así es. En Seguro Social hay personas que pueden al final de su vida laboral elegir la ley del 73 o la ley del 97. Aquí. En materia de ISSSTE, todos ya están con la nueva ley del ISSSTE. Esta nueva ley del ISSSTE fue publicada el 4 de abril del 2007. Sin embargo, hay trabajadores que, estando con la nueva ley, tienen la opción de estar con las cuentas individuales, y hay otros trabajadores que están con el 10º transitorio. Esa es la diferencia, digamos, en sí de los trabajadores. En el momento, hace ya, pues, en el 2009, todos los trabajadores eligieron cuentas individuales o el 10º transitorio. Y en los trabajadores que no eligieron, esos trabajadores automáticamente dice la ley que están con el 10º transitorio. Esto es una pena, porque a los trabajadores en su momento no se les dio la oportunidad de conocer las ventajas personales que cada uno de los esquemas tiene. En muchos lugares se destacó, pues, la problemática de las cuentas individuales. Incluso se asustó a los trabajadores. Se les asustó, recuerdo, hace 8 años, ¿no? Así es, efectivamente, porque se les decía a los trabajadores, mira, si tú tomas la ley de las cuentas individuales, te vas a quedar sin servicio médico y vas a quedar afectado, y una serie de barbaridades. Así es. Entonces la gente lamentablemente escogió por miedo. Y por miedo, muchos se pensionaron en ese periodo, dijeron, bueno, pues, y otros que se tomaron el 10º transitorio, y no para toda la gente es la mejor elección, pero ya fue. Ya fue. Ya no hay forma de ahorita tomar una elección. Nada, no hay juicio que llevar, no hay, porque incluso se interpusieron en su momento amparos que fueron sobreseídos, es decir, desechados, porque no había afectación.
O sea, los abogados en ese momento dijeron, no, ustedes ampárense. Pero pues, ¿ampararse de qué? Si todavía no estaba en vigor la ley, todavía no había afectación. Entonces, pues todos esos amparos se desecharon, todos se sobreseyeron, porque al final del día no estaban afectando el interés jurídico del trabajador. ¿Ok? Ahora, en este caso, pues hay que analizar los dos esquemas que tenemos actualmente con los que nuestros trabajadores que cotizan al ISSSTE se pueden pensionar. Que es el que hayan escogido previamente. Sí, ya lo escogieron. Entonces, ahorita nada más les vamos a platicar qué es lo que escogieron. Sí, es increíble. Fíjate qué delicado lo que vamos a platicar, que ahorita les vamos a decir, miren lo que eligieron y si esto fue una buena decisión o no. Uh-huh. Bueno, entonces volviendo a tu pregunta, que es una pregunta fundamental de cuáles son las pensiones que tiene ISSSTE. En las cuentas individuales tiene 4 pensiones específicas, que son la de invalidez y vida, la de riesgos de trabajo, la de cesantía y la de vejez. Esas son las pensiones que maneja la ley de las cuentas individuales. En el caso de invalidez y vida, se necesita que haya accidente o enfermedad no profesional. Ok. Que no pueda obtener más del 50% de su remuneración habitual del último año, y que esté dictaminada por un consejo o por médicos del ISSSTE, pero que además hayan cotizado por 5 años. Por lo menos, sí, ese es el tiempo de espera mínimo, 5 años. Si el trabajador tiene una invalidez mayor del 75%, puede haber cotizado 3 años y con eso es suficiente, ¿no? Ok. Ahora, en el caso de la pensión de invalidez es del 35% de su último salario. Y la pensión máxima para un trabajador en invalidez son 10 veces el salario mínimo, y la pensión mínima es la mínima de la ley del Seguro Social, es decir, 2,300 pesos mensuales. ¿Okay? Ahora bien, en la pensión de invalidez es muy interesante con la ley con el esquema de cuentas individuales, porque la compañía de seguros le va a dar su pensión y aparte va a cotizar por ese trabajador. O sea, el dinero que le da debe alcanzar para obtener su pensión y para cotizar en la cuenta individual la cuota que le corresponde, para que cuando cumpla 65 años le cambien la pensión y entre una pensión de vejez. Ok, entonces, a ver, para diferenciar, sí, el Seguro Social, si yo tengo una pensión por invalidez, me quedo con esa pensión toda la vida. Es correcto. En el ISSSTE no. En el ISSSTE no. En el ISSSTE requiero más semanas de cotización para poderme pensionar por... Es la misma, en realidad es la misma. Son 5 años. 5 años, que son 250 semanas con la ley del IMSS. Ajá. Pero la diferencia es abismal. Es abismal. Porque vas a tener tu pensión y aparte de tu pensión va a haber un pago a tu cuenta individual para que cuando tú tengas 65 años tengas tu pensión. Me cambien la pensión de invalidez a una pensión ya de vejez. Que puede ser importante, mucho más grande. Mucho más grande. Depende del caso, depende de... Así es. Porque de alguna manera el colaborador sigue laborando. Si ¿Sí? quiere. O sea, ¿Sí? si quiere, si puede... pero por lo menos sigue cotizando. Eso sí, y eso es sensacional. Sigue cotizando. Así es, repito, esto es con cuentas individuales. Uh-huh. Uh-huh. O sea, son los trabajadores que no tomaron el décimo transitorio. Así es. Después, el otro escenario, que es la pensión de riesgos de trabajo, es el accidente o enfermedad profesional, es decir, que se da con motivo y en razón del trabajo, y que en este caso no se necesitan ningún año de espera ni nada. O sea, en cuanto el trabajador entra a laborar, ya está protegido por riesgos de trabajo, y su pensión máxima será 10 veces el salario mínimo. Uh-huh. Uh-huh. Y en este caso la misma historia le da una compañía de seguros su pensión el tiempo que esté en este proceso, y le aplica también a la cuenta individual para que tenga al final de su vida, cuando tenga los 65 años,
la pensión de vejez y los 25 años de cotización, entonces ya tendrás derecho a su pensión de vejez. También cambia la de riesgos de trabajo por una de vejez.